Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Frase célebre del libro Martín Fierro, que caracteriza a la bravura con la que se desarrolla la gente en situaciones adversas y sobre todo con todo en contra y lejos de casa. Esta descripción le viene al pelo al protagonista de este video, toro en su rodeo, pero torazo en rodeo ajeno. Crack, ídolo, estrella, figura descollante de la mejor época del fútbol argentino, hacedor de milagros futbolísticos, pintor de tardes grises, personaje de la calle, de la vida. Tuvo su apogeo en tiempos maravillosos, pero el final polémico y lleno de escándalos se aturde en el silencio, en el olvido. Aún así, el recuerdo de alguien que provocó sonrisas, euforia y sentimiento sigue vivo y sigue intacto tal cual su época de gloria. Hoy en la revista Puaj, la biografía de Gualdino Aguirre, el Torito Aguirre. Gualdino Aguirre nació en el sur de Rosario, en el barrio Tablada, el 18 de noviembre de 1920. Oriundo de una familia de recursos escasos y de pobreza extrema, el pequeño Gualdino, como todo joven de la época, se la pasaba más en los baldíos jugando al fútbol que dentro de una escuela. Vivía más en la calle que en su propia casa. Así se iba curtiendo en la vida, conociendo las miserias y las realidades del mundo mal distribuido en términos de riquezas, y de conocer verdades y enseñanzas muy a joven edad. Hijos de la calle que crecen al ritmo de lo espontáneo, de las casualidades y de las injusticias, o todo a la vez. Tenía más preocupación por algún vecino que terminara denunciando el piberío de la canchita con algún policía por ruidos molestos, que más preocupación por aprender a leer o sumar y restar en un centro educativo. Así se crió Gualdino Aguirre, en ese desolado sur rosarino a la vera de la realidad cruel adulta. Su origen familiar es un incierto, así como sus primeros tiempos de vida, solo potrero, calle y fútbol. El primer club que se tiene conocimiento que haya pertenecido Gualdino es el Club La Aurora, también en el mismo barrio de nacimiento. Allí comenzó su ascenso futbolístico al demostrar mejores habilidades que sus propios compañeros. Crack de la línea ofensiva, por lo general Gualdino Aguirre se desempeñaba como centro delantero por la izquierda, pero a la vez que fue encontrando su mejor forma se ubicó como inside derecho, aquel delantero más retrasado de la línea ofensiva, que arrancaba desde abajo las jugadas, encabezando los ataques por la banda derecha en complicidad con el wing derecho. Poco tiempo le bastó y demostró sus grandes habilidades en el club barrial, porque al año siguiente, en 1934, Gualdino Aguirre realizó una prueba en el Club Central Córdoba de Rosario y quedó. El charrúa rosarino que pertenece al barrio San Martín, aunque también es un poco barrio La Tablada, esa zona picante de hoy de Rosario dominada por narcos y búnkeres de drogas. Ahí comenzó su verdadera carrera Gualdino Aguirre. Ahí encontró su mejor performance en las juveniles de ese club. Un pibito conocido de los potreros vecinos ya tenía pinta de crack de pichón, al que llegaron a apodar como el Torito Aguirre, por su aspecto retacón, morocho, siempre pujante, y cuando agarraba en velocidad la pelota no lo paraba nada. Un verdadero torazo. Aguirre llegó al club como motivo de nuevas pruebas a juveniles. Pasa que Central Córdoba venía de ser campeón de la Copa Becar Varela en 1933, al ganarle la final a Racing Club de Avellaneda, que se retiró de la cancha por una protesta en el partido final. Claro, fue todo un boom. Un club rosarino campeón en el profesionalismo de una Copa Nacional contra los porteños, aunque también la jugaron los cordobeses, santafesinos y hasta uruguayos. Era toda una novedad. Entonces, ir a probarse al club del momento era justamente lo seducible para todo el piberío de potreros cercanos al club campeón. Y Gualdino se probó y quedó, dando inicio así a su gran carrera en el charrúa con solo 14 años. Gualdino Aguirre vivió sus años en el club en la época dorada de Central Córdoba, no solo por el título de 1933, sino que además campeonó en la Liga Rosarina en el 32, en el 36 y en el 39. El joven Aguirre fue testigo de las habilidades y enseñanzas del propio
prócer del club, el gran Gabino Sosa, que aún seguía jugando a pesar de la veteranía de su edad. Todos aprendían del gran maestro de la historia charrúa, y Aguirre fue un pibito más de los que creció viendo al genial negro de Central Córdoba. Pero no solo eso, porque en 1935 Central Córdoba le dio la bienvenida a la primera división a otro joven debutante en la primera, Vicente Capote de la Mata. Debutaba en la primera del club para comenzar su meteórica carrera llena de gambetas, elogios, triunfos, genialidades y extravagancia a la hora de realizar un espectáculo en una cancha de 11. Aguirre comenzó jugando en la quinta división del club justamente para reemplazar a De la Mata, que había pegado el salto a primera. Y ahí comienza a forjarse las gambetas y los goles, sobre todo los goles, ya que siendo Izar derecho, Aguirre fue muy goleador. Ese buen momento lo logró al año siguiente, en 1936, cuando saltó a la cuarta división del club. Su salto a la primera parecía inminente, pero la gran campaña del club y el gran año de Capote de la Mata, que llevaron a Central Córdoba a un nuevo título local, hicieron retrasar el debut, que llegó al año siguiente, en 1937, cuando Independiente de Avellaneda contrata a De la Mata y se lo lleva para la doble visera a hacer tridente con Antonio Sastre y el paraguayo Arsenio Erico. Por cierto, yo ya hice la bio de Erico, te la dejo al final de este video para que la vayas a ver después. ¡Sigo! Finalmente Aguirre debuta en la primera división en 1937 y comienza a deslizarse su fama por todo Rosario y un poco más allá también. Los goles comienzan a sentirse en las tribunas del club, la tablonería de la cancha comienza a quedar chica y hay que sumar más peldaños. Central Córdoba está en un gran momento histórico y aunque Gabino Sosa estaba en vías del retiro y De la Mata ya no estaba en el club, acá tenemos al gran Torito Aguirre, que con sus gambetas y su empuje nos sigue poniendo en un alto pedestal del fútbol nacional. Decían así los hinchas del charrúa de ese momento. En 1939 Central Córdoba ganó el campeonato rosarino otra vez y tras la ida de Rosario Central y Newell's Old Boys a los torneos de AFA en Buenos Aires, la Asociación Rosarina organizó un campeonato llamado Torneo del Litoral, donde sumó no solo equipos rosarinos, sino también equipos de la ciudad de Santa Fe y de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Y Central Córdoba terminó primero en la tabla junto a Unión de Santa Fe. Entonces tuvieron que ir a un desempate donde luego de 2 partidos con triunfos localistas, el bueno se jugó en el gasómetro de San Lorenzo en Buenos Aires y lo ganó Central Córdoba 2-1 y fue campeón del Litoral. En ese equipo estaba el Torito Aguirre como titular de inside derecho. Además compartió título y plantel con otros grandes de la época del club como Federico Monestés, que luego jugó en Boca, Racing y fue campeón en Chile con la Católica junto al Charro Moreno. También estaba Humberto Fiore, que luego jugó en la primera de Newell's, Francisco de la Mata, hermano de Capote, José Casalini, que luego fue compañero en Rosario Central, José López, que también jugó en la primera de Newell's, y el capitán Víctor Curuchet, que luego jugó en Vélez. Todos dirigidos por Gabino Sosa, que ya era el director técnico. Ese título del Litoral le valió la oportunidad de jugar contra el campeón de AFA por la Copa Dr. Carlos Ibarguren en marzo de 1940. El rival fue nada más ni nada menos que el bicampeón porteño, Independiente de Avellaneda. El partido se jugó bien neutral, en la cancha de Racing. Y lo ganó el rojo 5-0 con goles de Sastre, 2 de Arsenio Erico, Leguizamón y Capote de la Mata, que le metió gol a su ex club. Luego de un gran año 1940 en Rosario, ya le quedaba chico el club, entonces empezaron a llover ofertas por el Torito. Era hora de llevárselo y probarlo en los torneos de AFA. Gualdino Aguirre era un ícono del fútbol rosarino en esos años. Tiene un fútbol muy pausado, de gambeta corta y gran juego asociado con sus compañeros. Decían los medios porteños que ya comenzaron a maquinar su llegada a Buenos Aires. Pero Gualdino Aguirre tenía una contra. Era un reo, criado en la calle en un barrio proletario casi marginal, estaba atrapado por la vida nocturna rosarina. No se iba a ir así porque sí. Era de esos jugadores que conocen la miseria desde muy chico, pero cuando alcanzan un poco de trascendencia en sus vidas, la fama los obnubila y comienzan a perderse en el camino del jugador serio y profesional. Y eso le pasaba a Aguirre, porque a pesar de que San Lorenzo y también Independiente se jugaban su contratación cabeza a cabeza, Aguirre dijo: no quiero ir a Buenos Aires. Entonces prefirió aceptar una tercera oferta que no era tan prometedora económicamente como las otras dos, pero tenía algo clave: la cercanía, y aceptó la oferta de Rosario Central, al cual llegó en 1941. Feo año para llegar al canalla,
Mientras Central Córdoba adquirió los terrenos para construir la sede en la calle San Martín con lo entrado por la venta de Aguirre, Rosario Central en 1941 peleó el descenso todo el año. El Torito debutó en la primera división de AFA el 6 de abril de 1941 por la segunda fecha. Central ese día recibió a Platense y ganó 1-0 con gol del mismísimo debutante Gualdino Aguirre de un cabezazo. Central anduvo pésimo todo el año, incluso perdió los dos clásicos con Newell's, por 1-0 como local y luego 5-0 como visitante, donde René Pontoni dio clases de fútbol bien jugado. 2 fechas después, el canalla perdía la categoría en una derrota ante Banfield por 4-2, donde Aguirre convirtió las 2 conquistas del conjunto rosarino. Aguirre completó 10 goles en 28 partidos jugados en su primer año en primera, pero claro, se comió el descenso del club. Igual, Rosario Central lo mantendría en el equipo titular a pesar del descenso. Y enhorabuena, qué oportuno resultó la confianza del plantel, porque Central al año siguiente ganó el torneo de ascenso con una abrumadora superioridad. 8 puntos de ventaja le sacó el subcampeón Excursionistas, 25 triunfos en 32 partidos, 118 goles a favor. Unas bestias, una máquina del gol. Pero más bestia fue el mismísimo Gualdino Aguirre, que convirtió 33 goles en 27 partidos jugados en el campeonato. Un animal que se consagró goleador del certamen, por supuesto. Entre esas performances le convirtió 6 goles a Chicago y otros 6 goles a Dock Sud en un partido y 4 a Almagro en otro. En ese conjunto, Aguirre compartió plantel con su ex compañero del Charrúa, José Casalini, pero también estaban Rodolfo de Sorsi, el joven arquero Héctor Ricardo, el histórico Alfredo Fogel, los hermanos Maffei, Milonguita Heredia padre, Pedro Peruca, hermano de Ángel, el que jugaba en Newell's, y Rubén Bravo, que luego la rompería en el Racing tricampeón. Retornado al círculo superior y ya como centro delantero por la izquierda, como en sus grandes años juveniles, con Aguirre se creó una rivalidad sana, obviamente, con René Pontoni, el crack de Newell's. Los medios rosarinos decían que Aguirre era un jugador más arrabalero, de ese tipo de perfiles que tanto gustan en Central, al contrario de Pontoni, que era un jugador más fino, técnico y delicado. Así que se fue creando una rivalidad con los leprosos que no iba a terminar muy bien en el futuro. Mirá, retornado al círculo superior central, Aguirre vuelve a jugar en la primera en la fecha 1, cuando Central recibió a Atlanta y le ganó 2-0 con un gol suyo. A lo largo del campeonato de 1943, Aguirre juega 22 partidos más y solo convierte 7 goles. Fue un año de adaptación nuevamente para Central y para él mismo. Son años de esplendores de la liga de AFA, porque jugar en primera no era para cualquiera y costaba mucho la adaptación, pero Central terminó a mitad de tabla y se quedó finalmente en primera. El 1944 fue un año trágico para Aguirre, ya que al disputar el partido clásico contra Newell's por la fecha 9, se retiró lesionado tras una fractura de tibia y peroné, que lo marginaría casi todo el campeonato out. Solo volvió sobre el final del año para completar 12 partidos jugados y solo 3 goles en el año. Pero en 1945 fue su gran año. Ya en el debut en la primera fecha convirtió un doblete en la victoria 3-1 como visitante ante Platense. En la siguiente fecha llegó el clásico con Newell's y convierte uno de los 2 goles con los que Central le ganó 2-0 al leproso ya sin Pontoni, que se había ido a jugar a San Lorenzo. En las siguientes fechas, Gualdino Aguirre siguió mojando como contra Vélez, San Lorenzo, un doblete a Racing, uno a Estudiantes, uno a Chacarita y a los demás equipos también. Gualdino iba cabeza a cabeza en la tabla de goleadores con Ángel Labruna de River, Arsenio Orico de Independiente, Luciano Agnolín de Atlanta y Juan José Ferraro de Vélez. Central terminó otra vez entre los últimos de la tabla, pero sin amenaza de descenso. Pero el año de Aguirre fue muy positivo, convirtiendo 21 goles en 29 partidos jugados, saliendo segundo en la tabla general de goleadores que ganó Labruna del River campeón con 25 goles. Fue así su mejor año en primera, ¿no? En 1946 siguió rindiendo alto, pero Central volaba bajo en la tabla. Aunque un séptimo puesto era aceptable, terminó a más de 20 puntos de lejanía del San Lorenzo campeón. Ese año marcó en la derrota con Newell's en el Parque Independencia 3-2. Formó una gran delantera junto a Benjamín Santos, Juan Hover, Ángel de Sico y Federico Geronis, quien reemplazaba a Rubén Bravo, que se fue contratado por Racing Club de Avellaneda. Aguirre
Completó el torneo con 12 goles en 25 partidos jugados y antes de iniciar la temporada de 1947 le llegó una oferta irrechazable. Racing Club, equipo al que Aguirre le había marcado 10 goles en esos años, lo vino a buscar. Quería que haga dupla con Rubén Bravo, que ya estaba desde el año anterior. Era hora de probar suerte en Buenos Aires y le dijo que sí a la otra academia, cual puso en la mesa 80.000 pesos de la época, una fortuna, y se lo llevó para Avellaneda. Gualdino debutó en la primera fecha en la visita en Villa Crespo contra Atlanta y cayó 2-1. El gol de Racing lo hizo él. En la siguiente fecha metió un doblete contra Lanús en la victoria por 4-2, pero alternaría buenas con muchas malas. No terminaba de convencer. Eran épocas de máxima exigencia en Racing Club. Era el único de los 5 grandes que aún no había salido campeón en la era profesional. Y la exigencia era el triple. Más que nada al ver esas contrataciones carísimas que lograba Racing, pero no se rubricaban en la tabla de posiciones, ni aún formando una gran delantera como con Caserio, Gallo que venía de River, Bravo y Esdras Suet, más Roberto de Alessandro que también venía de la máquina de River, y no logró enderezar una buena campaña para la academia que terminó sexto a 22 puntos de lejanía del River campeón otra vez. Aguirre completó solo 18 partidos y 6 goles, y Racing le dijo, ya fue, no nos sirve. Encima estaba medio renegado con la hinchada del blanquiceleste, porque en un partido contra Chacarita, Racing tenía un tiro libre cerca del área rival. Aguirre fue a ejecutar la pena, pero como no vio ningún compañero descubierto y libre, prefirió, enojado, tirar la pelota hacia su propia valla, dándole un pase de casi 50 metros a su propio arquero. La hinchada y los compañeros se enojaron muchísimo, puteándolo de arriba abajo, aunque Aguirre tenía de esas salidas todo el tiempo en los partidos. De a poco se fue cayendo el jugador productivo y en Racing Club no había tiempo de esperas, o rendías bien o te sacaban de un plumazo, y así lo hicieron. Solo 6 goles era poco para lo mucho que lo habían pagado, entonces la dirigencia de la academia lo puso de intransferible. Y llegó en 1948, el año del trueque más importante en la historia de Racing Club. ¿Por qué? Porque entre Huracán y Racing hubo un trueque medio canje entre amigos peronistas. Tomás Adolfo Ducó, presidente del Globo, hizo un pacto en transferencias con el Racing de Ramón Cereijo, ministro de Hacienda del gobierno del general Perón, y muy influyente en las decisiones dirigenciales de Racing. Huracán le otorgó parte de su delantera a la academia, al girarle el modo de trueque o canje a jugadores como Salvini, Simes y el Tucho Méndez. Racing así lo pagó entregándole 5 jugadores de los titulares a Huracán. Al Globo fue el arquero Ricardo, los zagueros Usali Filgueiras y los delanteros Caserio y Gualdino Aguirre. Además, Huracán ese año contrató al maestro de maestros, Adolfo Pedernera, que venía de descender con Atlanta. En la primera fecha, como vemos en la imagen, Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo 1-0 con gol de ¿quién? De Gualdino Aguirre, que siempre metía gol en los debuts. A la fecha siguiente le marcó un gol a Boca en el empate 1-1. Huracán ese año arrancó muy bien el torneo, ganándole a Tigre, a Estudiantes de La Plata y a River también, pero pronto se le fue diluyendo las posibilidades cuando se lesionó Pedernera y no encontró reemplazo acorde a las exigencias del equipo. En la vuelta le volvió a marcar a San Lorenzo en la derrota del clásico por 2-1 y completó un total de 8 goles en 16 partidos jugados en Huracán. Aguirre ya no presentaba buena predisposición para la titularidad. Son años donde el Torito tenía cada vez menos empuje. Un Torito cansado, goleador pero muy enviciado. La noche porteña deslumbraba a cualquiera y Aguirre no se quedaba atrás a la hora de asistir a los grandes antros tangueros de la época, a disfrutar la música, las mujeres y el alcohol, su nuevo mal amigo. En Huracán, donde la exigencia no era tan extrema como en Racing, gustó y se quedó un año más. Pero los constantes planteos ante el presidente Tomás Ducó y su irresponsabilidad a la hora de presentarse a entrenar o jugar en forma profesional seria fue detonando la mala relación con el plantel mismo. Encima en un año donde Huracán peleó el descenso hasta la última fecha con Lanús, Tigre y Boca. Recién debutó en el torneo en la fecha 4, en una derrota ante River por 3-0 en el Monumental. En la fecha 8 contra Lanús como visitante, Aguirre llegó casi en estado de ebriedad, jugó muy mal ese día en la derrota del Globo y encima con un rival directo por el descenso como Lanús, y terminó siendo sancionado por el mismo presidente Ducó. Harto de los planteos y peleas con el presidente, le dijo adiós a Huracán de un día a otro. Rompió el contrato y se volvió a Rosario para despuntar el vicio nuevamente en el canalla. Así es, dejó al Globo en el medio del torneo y se fue a Central otra vez a préstamo. En Rosario volvió en la fecha 12, o sea, un mes después de irse de Huracán en un partido
partido con Atlanta que cayó Central 4-1 como local, y su regreso al gol fue ni más ni menos que contra el mismo Huracán en Arroyito. Central ganó ese día 3-1 y uno fue de Gualdino Aguirre, que lo festejó con todas las ganas. ¿Se habrá sacado la bronca contra Ducó? ¿Quién sabe? En su retorno jugó 21 partidos y convirtió 3 goles más. En 1950 jugó sus últimos partidos en Rosario Central, donde disputó solo 16 partidos y 5 goles. Aquí se produjo el gol más polémico de su historia. Fue aquel 11 de junio cuando en un clásico contra Newell's en el Parque Independencia el match iba empatado y como referente del equipo la platea leprosa lo tenía en el blanco de los insultos y el acoso tribunero, sobre todo la aristocrática platea femenina. Es que en esos tiempos Newell's y otros clubes solían tener plateas preferenciales para las mujeres, como vemos por ejemplo en estas imágenes. Entonces, harto del acoso y los bardos que provenían de este sector de la cancha, el Torito Aguirre se esforzó por hacerse ver en el partido, y luego de una gran combinación acertada entre compañeros delanteros canallas, convierte el gol del triunfo parcial. Pero inmediatamente corre hacia la platea femenina que lo insultaba desde el minuto 0, se bajó los pantalones adelante de ellas y le mostró los testículos, demostrando los huevos que tenía para jugar el partido y afrontar semejante compromiso adverso. E imagínate el escándalo que se armó, ¿no? El partido parado varios minutos, piñas, empujones, más puteadas, pero Newell's ya la tenía adentro, según Aguirre, y su demostración semipornográfica. Esa tarde Central ganó 4-3 y el Torito al terminar el partido se fue escoltado por la policía, donde terminó en la comisaría con una causa de exhibicionismo público. Insólito, ¿eh? Aguirre completó el año 1950 con 5 goles más en 16 partidos, pero no pudo evitar con su presencia un nuevo descenso de Rosario Central. Al año siguiente marcó el final del Torito en Central, al marcar su último gol ante Argentino de Quilmes en mayo del 51. Acá juega solo 5 partidos en la campaña que retorna a Central a la primera división otra vez y decide irse del país. A probar suerte, ¿a dónde? A Perú. Y terminó jugando en el club Mariscal Sucre, que ese año quiso formar un plantel repleto de extranjeros, al símil caso del fútbol colombiano que estaba en la cúspide del pirataje del fútbol continental con su Liga El Dorado. Todos los clubes peruanos salieron a comprar y recomprar extranjeros, pero el club Mariscal Sucre le salió mal la movida y se empeñó hasta la cabeza al pedo. Terminó tercero en el campeonato, pero a 8 puntos del Sport Boys campeón. Aguirre vio la situación y el compromiso del club y decidió quedarse un año más, donde luego de 15 años de jugador profesional le dio un broche final a su carrera en 1952. Se retiraba así uno de los jugadores más transgresores de la época, no solo por la irreverencia del juego vistoso y poco descifrable en sus arranques, asistencias y goles, sino un provocador serial, porque ya en su última etapa, como todo jugador veterano, se dedicaba más a provocar al rival que a jugar. Esto le ganó una enorme enemistad, por ejemplo, con Ángel Peruca, el 5 de Newell's, que luego pasó a San Lorenzo, y René Pontoni también. Esto envalentonaba la parcialidad canalla que con cada enfrentamiento amaba más y más al Torito Aguirre. Por ejemplo, fue ídolo del escritor Osvaldo Bayer y hasta del mismísimo Ernesto Che Guevara. Es que Aguirre fue un gran referente del club en los dorados años 40. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Cómo sigue el fútbol? ¿Cómo sigue la vida sin el fútbol? Y acá empiezan los problemas. Durante los siguientes 25 años de su vida, a Gualdino Aguirre solo le quedó la idolatría de su gente. Nada más. Volvió a vivir en su barrio Tablada en Rosario y adquirió una casita medio rancho humilde para pasar el resto de su vida cerca de lo suyo. Pero como en el caso de Oreste Omar Corbata, que yo ya hice la bio también, acá te la dejo, este tipo de cracks del fútbol no saben vivir después del fútbol. Es que no hay nada más. Criados en la calle en su juventud, jamás tuvieron una formación educativa que los hiciera encarrilar la vida del jugador profesional. ¿Y qué hacer luego de la etapa futbolística? Ganaron sus buenos miles de pesos cuando miles de pesos era una fortuna y suficiente dinero como para tener un pasar económico discreto luego del retiro. Pero Aguirre, como tantos otros, despilfarró lo ganado en fiestas, bares, chupe, amigos casuales, mujeres del momento, antros, clubes nocturnos, digamos, vivió la vida y la juventud al extremo. Pero cuando la luz de la cancha se apagó, desaparecieron todos, no quedó nadie. Y así el Torito Aguirre
Aguirre vivió sus últimos 25 años entre los años 50 y 70 mendigando en la calle. Era frecuente encontrarlo ebrio desparramado en algún baldío del barrio Tablada. Otras veces fue encontrado durmiendo en un tranvía abandonado de la ciudad, donde terminó siendo su casa. La decadencia y el estado de abandono del ídolo era notorio, era lastimosamente doloroso. Aquel que hizo brillar las tardes canallas e hizo delirar a las tribunas de Central y, por qué no, también de otros clubes que lo llegaron a admirar, tenía una actualidad paupérrima, bordeando la marginalidad, el abandono y los vicios que le ganaban cada día. Muchos viejos hinchas en su juventud y de su infancia solían asistirlo cada tanto con comida o con ropa, pero Aguirre tenía el camino marcado hacia el ocaso personal, y todo se apagaría en 1977, pero con un caso completamente oscuro y aberrante. Mirá. Corría la noche del 27 de octubre de 1977, plena dictadura militar de Videla en el país, cuando una tal Gumersinda Otero denunció en la comisaría del barrio que 3 personas habían secuestrado a su hija Marta Otero, de 19 años. La mujer, que realizó la denuncia en su momento de exposición ante la ley, describió 3 hombres de aspecto tipo linchera, hombres de la calle, descuidados y maltrechos, pero uno de ellos era conocido, era el Torito Aguirre. La mujer lo identificó mediante los vecinos porque Gualdino había sido compañero de borracheras de su esposo, Alfredo Salinas. Ese hombre era un jugador de fútbol, decía la mujer. Ese tipo anda pululando por el barrio siempre ebrio, molestando a la gente, metiéndose entre los ranchos, culminó la denunciante. Una vez hecha la denuncia, el subcomisario de la seccional, Miguel Ángel Suárez, encargó a los agentes Manuel Olivera y Maximiliano Basualdo a que fueran a detenerlo al ex ídolo del fútbol. Sabían dónde encontrarlo. Es que el Torito vivía en un descampado, en una especie de casilla que se había armado con un tranvía abandonado, rodeado de chapas, mugre y un lamento diario. 56 años tenía el Torito, a punto de cumplir 57, pero tenía un aspecto tan avejentado que parecía una persona de 80 años. El alcohol lo había arruinado por completo. Estaba irreconocible al viejo crack que fue en una época de su juventud y salía en las tapas de las revistas deportivas. Los policías Olivera y Basualdo lo encontraron durmiendo en la casilla. Lo despertaron medio a los tumbos, ya que se encontraba en un estado de ebriedad furioso, y lo detuvieron sin mucho esfuerzo. No podía mantenerse en pie. Lo subieron a un taxi y se lo llevaron a la comisaría de la calle La Madrid. Una vez llegado al recinto policial, Gumersinda Otero lo culpaba y le pedía por favor dónde estaba su hija. Aguirre medio que despertó y se encontró afuera del edificio de la policía, donde comenzó a ponerse inquieto y querer zafarse de la detención. Entonces uno de los agentes lo tomó de los pelos y comenzó a pegarle hasta que lo introdujeron en la comisaría a los golpes. Eran años donde a los borrachos que eran detenidos por escándalos en la vía pública los curaban a los palos dentro de la comisaría, no solo en épocas de dictadura sino de democracia también. Era frecuente ver este tipo de actos de corrección de la policía para tratar con gente fuera de los cabales del sentido común, pero esa noche a la policía se le fue la mano, porque según testimonios de gente que escuchó la situación de aquella noche de octubre, alguien de repente subió una radio al volumen máximo y de fondo se escuchaban gritos de dolor, de tortura, de saña. Eran 2 policías pegándole al Torito en el patio de la comisaría con una saña poco antes vista. Según estos testimonios, la sesión duró 1 hora aproximadamente hasta que luego no se escuchó nada más. Silencio absoluto. Algunos murmullos, algo nerviosos, pero no se escuchó más nada. Gualdino Aguirre falleció esa noche madrugada del 28 de octubre de 1977 en el patio de la comisaría. Lo mataron, dijeron algunos. No falleció, lo mataron. La policía llamó al médico policial Frank Michel Poenitz y realizaron en conjunto un informe médico que indicaba que esa madrugada Gualdino Aguirre había muerto de un paro cardíaco, y así se firmó el acta de defunción. Pero había algo que no cerraba en todo el asunto. El cuerpo de Aguirre presentaba hematomas por todos lados, hasta que alguien habló. Un preso se animó a hablar, al cual fue testigo de todo. Pasa que en esa época las comisarías estaban sufriendo un hacinamiento por demás desmedido. Es que había bajado del gobierno nacional un decreto, una orden de limpiar las calles de borrachos, mendigos, lincheras, gente que dormía en la calle, todos adentro, porque era mal aspecto. Se avecinaba el campeonato mundial de fútbol y la Argentina tenía que verse linda, limpita y bonita. Entonces las comisarías estaban abarrotadas de prisioneros sin causa policial alguna.
solo por pertenecer a ese selecto grupo de gente que vivía en la calle. Muchas de ellas no volvieron a aparecer, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? Y como esa comisaría del barrio estaba llena, muchos presos durmieron en el patio esa noche. Entonces fueron testigos los que hubo esa noche de la paliza mortal que sufrió Gualdino Aguirre. El tema es que nadie se animaba a hablar, hasta que uno sí se animó y le contó al juez José María Peña que esa noche a Gualdino Aguirre lo habían matado los oficiales Basualdo y Olivera a los golpes. El médico forense Oscar Sánchez realizó la autopsia y corroboró que Aguirre tenía hematomas en la región torácico-abdominal. Tenía deformación del tórax, dando casi la impresión del aplastamiento de la caja torácica. Luego se supo que Aguirre presentaba rotura de 7 costillas y que la muerte se había producido por hemorragia masiva, producto de la ruptura del hígado por traumatismos múltiples. Después se supo que hubo 2 fotografías que indicaban el descalabro policial en el cuerpo de Gualdino. El hígado estaba fraccionado producto de los golpes y el desprendimiento por la hemorragia masiva, y que en el pecho del exjugador estaban marcados los borcegos de los policías. Lo habían reventado. Lo asesinaron. El juez de instrucción Peña comenzó a dudar del informe policial y comenzó una investigación luego de entablar conversación con el comisario de apellido Curbelo. Ahí se constató que lo que decía el preso que se animó a hablar era verdad. Los agentes Basualdo y Olivera estaban alcoholizados y comenzaron a pegarle de todos lados a Gualdino Aguirre esa noche. Además apareció un tercer agente, Ovidio Miguel Acevedo, que también se sumó a la golpiza. El testigo agregaba que Olivera lo tenía de los brazos al torito, mientras Basualdo le pegaban las piernas y Acevedo le saltaba encima. Le reventaron el hígado a patadas, decía, y esto se afirmaba con la autopsia y la rotura de costillas, aplastamiento del tórax y hemorragia del hígado. Todo era cierto. El paro cardíaco nunca existió. La causa también involucró a ese médico policial de apellido Puenitz, que había firmado el acta de defunción, pero luego de una investigación más exhaustiva se constató que no había hecho la firma y ni siquiera había ido a la comisaría esa madrugada. Todo fue una acusación falsa de los policías Acevedo y Basualdo. Y terminó cayendo en la volteada un empleado de sanidad policial llamado José Elvidio Arce, quien sí estuvo esa noche. Por esta causa todo el mundo terminó detenido y comenzó la investigación serial, donde varios prisioneros se animaron a hablar de aquella noche y la respuesta era contundente. Acevedo, Basualdo y Olivera asesinaron a Gualdino Aguirre, lo reventaron a golpes. La investigación pasó a juicio oral y público y se constataron las pruebas incriminatorias para los 3 agentes y la complicidad del subcomisario y del empleado sanitario tanto Puenitz como Arce. El 9 de septiembre de 1979, 2 años después del asesinato de Aguirre, la policía comunicó al juez que el agente Olivera se fugó de manera sospechosa de la cárcel y nunca lo volvieron a encontrar. Acá hubo algo raro. Acá alguien lo ayudó. Es clarita la cuenta, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque Olivera tenía otras causas en su contra, como amenazas, cohecho y actividades ilegales en Rosario. Pertenecía a la maldita policía que solía ser cómplice de los crímenes de los militares rosarinos en plena dictadura. Y como dije, a Olivera nunca lo volvieron a encontrar, mientras que en diciembre de 1980, el juez del crimen, Teodoro Ramón Ríos, condenó a 13 años de prisión al oficial Acevedo por tormento agravado de muerte y falsificación de documento público. Condenó al oficial Basualdo a 12 años de prisión por lo mismo. Al subcomisario de la seccional, Miguel Ángel Suárez, lo absolvieron por el asesinato, pero lo condenaron a 2 años de prisión por la falsificación del documento público y encubrimiento. Y a los médicos Arce y Puenitz le dieron 6 meses de prisión por falsificación del documento de defunción. Mientras se producía la investigación antes de la condena, saltó a la luz por qué Gualdino Aguirre fue culpado por la mujer Otero del secuestro de su propia hija. ¿Y dónde estaba realmente la hija? Porque en las torturas en el patio de la comisaría, los agentes policiales, mientras lo torturaban al exfutbolista, le preguntaban dónde estaba la piba, pero Aguirre le contestaba que no sabía nada. El tema es que había habido un episodio oscuro en la vida de Aguirre antes de su culpabilidad, porque unas semanas antes de la detención en 1977, Aguirre y su estado de ebriedad permanente junto a Salinas, esposo de la señora Otero, habían robado 40 atados de cigarrillos de un kiosco y lo iban a vender en el mercado negro, pero resulta que Salinas lo cagó a Aguirre y no le pagó nada del dinero ganado. Entonces, en represalia a esto, el exfutbolista fue a buscar a un vendedor ambulante de apellido Amicheli y junto a otro hombre no identificado fueron a buscarlo a Salinas a la casa, pero no lo encontraron. Encontraron a la hija mayor de Gumercinda Otero, Marta Otero, de 19 años, que
no era la hija de Salinas y la secuestraron en modo de mensaje al propio Salinas. Otra versión indica que Aguirre solo sirvió de guía para los otros dos, que buscaban de verdad a Salinas porque también los había cagado con un negocio de choreos de antes. Y fueron los otros dos quienes secuestraron a Marta Otero. Pero luego, cuando encontraron a Micheli y lo hicieron declarar en el juicio por el asesinato del Torito, a Micheli dijo que era mentira todo eso. El Torito Aguirre no tenía nada que ver. Él siempre jugaba con los pibes del barrio en los baldíos al fútbol. Andaba alcoholizado, sí, todo el tiempo, pero no estaba metido en nada raro. Todo eso era una mentira orquestada por la seccional policial para cubrir la paliza mortal que le habían producido al ex ídolo los mismos policías. Las versiones se cruzaban entre policías y prisioneros y testimonios de aquel episodio confuso hasta que apareció Marta Otero, la secuestrada, y arrojó la historia real, condenando así a los policías. La joven declaró que esa noche, tipo 8:30, apareció en su casa el Torito Aguirre, a Micheli y otro sujeto que no conocía ni pudo identificar tampoco, y llegaron preguntando por su padrastro Salinas, pero como este no estaba en la casa, la obligaron a ella a acompañarlos a buscarlo por el barrio. Marta dijo que el Torito estaba ahí, pero tenía tanta borrachera que no sabía ni dónde estaba, y que luego de hacer un par de cuadras, se fue. Marta Otero completó que caminó con a Micheli y el otro sujeto varias cuadras más hasta comenzar a llegar a una zona de descampados y villas miserias, pero al ver una situación poco decorosa, logró escaparse de sus captores y refugiarse esa noche en la casa de un matrimonio amigo de la familia. Claro, cuando Gumersinda llegó a la casa, vio que la hija mayor no estaba y que según vecinos, 3 hombres se la habían llevado. Ella corrió a la seccional a hacer la denuncia y por testigos vecinos solo identificó al exjugador, Aguirre. Después no supo más nada cómo siguió la cosa. No supo que Aguirre se fue. Y mientras Marta Otero estaba refugiada y asustada en la casa de amigos de la familia, Gumersinda Otero y su hija menor, María de las Mercedes, volvían de la comisaría tras hacer la denuncia. Al Torito Aguirre, que nada que ver tenía con el secuestro porque solo sirvió de guía a los otros dos, lo torturaban y asesinaban en la comisaría a golpes. Quizás esas feroces patadas que recibió en la tortura serían similares a aquellas que solía dar en el balón en brillantes tardes centralistas, como hacía delirar a la gente de Rosario Central y al público en general del fútbol. Para concluir el video, mientras te suscribís al canal, likeás el video por si no sabías esta historia, y si querés y podés me dejás un aporte en Cafecito o super gracias ahí para financiar más historias poco conocidas como estas, te cuento que Gualdino Aguirre fue históricamente el máximo goleador del profesionalismo de Rosario Central con 98 goles, pero en el año 2021, en un doblete contra River, Marco Rubén lo superó y hoy es el máximo goleador profesional de Rosario Central. En la historia completa sigue tercero, detrás de los hermanos Salles, que durante el amateurismo dejaron roncha grande e histórica en la grandeza académica de Rosario Central. Pero bueno, eso es ya otra historia para otro video, y la de hoy se terminó acá. Gracias por vernos. Más de 80.000 pesos se recaudan en la cancha de San Lorenzo en el match que el equipo local debe dirimir con Huracán en la primera fecha del campeonato oficial de fútbol. Hinchada se anticipa el entusiasmo que habrá de exteriorizar así se inician las acciones. He aquí a Huracán, el equipo visitante. Pedernera debuta en sus filas. San Lorenzo de Almagro. Comienza el juego ante el imponente concurso de aficionados. Pedernera es el que hilvana el primer avance a fondo para su cuadro. Ambos conjuntos bregan ardorosamente por acercarse a las vallas contrarias. A un ataque de Huracán se sucede otro de San Lorenzo de Almagro, estableciéndose una paridad de fuerza que prestan muchos atractivos a la lucha. Los delanteros de San Lorenzo se muestran un poco más ambiciosos y ponen a severa prueba las condiciones del arquero Ricardo, que se dirige en el hombre de la cancha. El segundo tiempo se inicia y continúa con las mismas características. Es evidente la paridad de fuerzas, como así también el gran estado de los hombres que integran ambos conjuntos. Recién a los 6 minutos del segundo tiempo, Aguirre logra vencer la resistencia de Blasina, poniendo en ventaja a su equipo. Las acciones siguientes no alteran las cifras que se mantienen hasta el final del cotejo.